Bueno, cordial saludo. En esta sección vamos a ver lo que es, vamos a dar una introducción a los fluidos, ¿listo? Entonces vamos a definir lo que estudian los fluidos. Para esto tenemos que establecer lo que es la mecánica de fluidos, ¿listo? La mecánica de fluidos. ¿Listo? Entonces, en la mecánica de fluidos, pues se divide en dos ramas, ¿listo? Una es la estática de fluidos, estática, y la otra rama sería la dinámica de fluidos. Dinámica, ¿listo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos? En la estática se estudia el comportamiento, ¿sí? Entonces, esta estudia el comportamiento entre el fluido y los límites, el fluido y los límites. Entonces, cuando hablamos de límites, nosotros nos referimos, llámese a superficies, ¿listo? Superficies o otro fluido, ¿listo? Entonces, esa sería la parte de la estática. Pueden ser superficies o el contacto que tiene con otro fluido. Ya por otra parte, si tenemos la dinámica, entonces la dinámica pues define el movimiento o estudia el movimiento, estudia el movimiento, movimiento de los fluidos. Muy fácil. De los fluidos. Entonces, en este curso pues nos encargaremos de dictar o de establecer el comportamiento de los fluidos desde la parte estática y dinámica. ¿Listo? Obviamente que eso va a estar bajo ciertas condiciones. Bueno, sin embargo, para entrar en la rama de la mecánica de fluidos, pues lo primero que tenemos que establecer es qué es un fluido, ¿listo? Entonces, para establecer un fluido, imaginemos que tenemos los gases. Entonces, por un lado tenemos gases, sí, y por otro lado tenemos los líquidos, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos un gas encerrado, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos este gas, un gas dentro de un recipiente, imaginemos que ese gas se representa por partículas, ¿listo? Y de igual manera, si tenemos encerrado un líquido, ¿listo? Entonces, un líquido que puede ser el agua, entonces, si lo tenemos a este nivel, perdón, si lo tenemos a este nivel, donde todo esto es agua, ¿listo? Entonces, pues, ¿qué pasaría si quitásemos esta tapa o esta superficie de este lado? Pues en los gases lo que pasaría es que el gas tendría a ¿qué? A expandirse, ¿no? A expandirse. Entonces, lo que haría el gas es hacer esto, ¿no? A expandirse en todos los sentidos. Bueno, mientras, ¿qué pasaría con el líquido? Entonces, si nosotros quitamos esa tapa del líquido, ¿listo? Perdón. Entonces, si tenemos nuestra caja y quitamos la tapa del líquido, pues lo que va a pasar con el agua o con el líquido que tengamos ahí adentro es que va a empezar a ramarse. ¿Listo? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque, ¿por qué? Porque existen esfuerzos, ¿sí? Sobre los líquidos que tienden a deformarlos, ¿listo? Ya sea tanto, digamos aquí al quitar la tapa existe
dicen esfuerzos sobre el gas que tienden a expandirlo, ¿listo? Debido a que las moléculas del gas están separadas unas de otras, entonces esas fuerzas entre moléculas tienden a separar mucho más las moléculas, ¿listo? Y en los gases, pues, en los líquidos, perdón, existirá un esfuerzo constante que para este caso sería el esfuerzo lo hace la fuerza de gravedad, por lo tanto el líquido tendrá a derramarse, ¿listo? Entonces, en este sentido, pues, ¿qué es un fluido? Entonces, un fluido lo podemos definir, ¿sí? Qué pena. Entonces, un fluido, ¿cómo lo podemos definir? Entonces, un fluido, ¿sí? Tiende a deformarse cuando actúa un pequeño esfuerzo un pequeño esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto de esfuerzo cortante? Entonces, imaginemos lo siguiente: si nosotros tenemos un sólido, entonces, si nosotros aplicamos sobre un sólido un esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestro sólido, ¿sí? Y a este pues le vamos a aplicar un esfuerzo cortante, ¿sí? O una tensión. Por lo general eso lo simbolizan con esta letra que se llama tau. ¿Listo? Esta es la letra tau. ¿Listo? Entonces, si aplicamos un esfuerzo sobre esta superficie, pues, ¿qué va a pasar con el sólido? Pues va a tender a cambiar un poco su forma, ¿sí? Entonces, al aplicar esa fuerza, pues el sólido va a adquirir esta forma. Uy, perdón, o sea, no tan chueca. Entonces, así. ¿Listo? Entonces, al aplicar ese esfuerzo cortante, estamos aplicando en aquí sobre el sólido, pues este va a tender a deformarse un poco, ¿no? Obviamente no se va a deformar tanto, ¿sí? Porque el esfuerzo constante es muy pequeño. Sin embargo, una vez dejamos de aplicar este esfuerzo cortante sobre esta superficie, es decir, si quitamos este esfuerzo cortante, pues ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el sólido pues va a retornar a su posición inicial, ¿listo? O sea, va a retornar a esta figura. Entonces, eso es lo que pasa con un sólido cuando se aplica un esfuerzo cortante. Sin embargo, ya en un gas o en un fluido, ¿sí? Entonces, si ya tenemos un fluido, entonces en un fluido, ¿qué va a pasar? El fluido con un pequeño esfuerzo constante, este va a tender a deformarse, ¿sí? Que es lo que le pasa al agua por efectos de la gravedad, por efectos de la fuerza de gravedad. Entonces, si aplicamos un esfuerzo constante sobre un fluido, este va a formar unas líneas de flujo, ¿listo? Unas líneas de flujo que van así. Entonces, entre más despegado esté la superficie, ¿sí? Si nosotros tenemos el fluido sobre una superficie, pues las líneas de flujo, que son las que definen la dirección del fluido, ¿listo? Podemos representarlo por medios de vectores de velocidad, ¿sí? Como se aprecia en esta figura, ¿listo? Entonces, eso es lo que se establece de la diferencia entre un sólido y un fluido, que si nosotros aplicamos ese esfuerzo cortante, un pequeño, muy pequeño, entonces él tiende a su posición inicial, mientras que en un fluido no, tiende siempre a deformarse y por lo tanto se va a crear esto que llamamos un campo de velocidad. ¿Listo? Campo de velocidad. Esto se puede apreciar, pues, por ejemplo, en un río, ¿sí? Donde
Si observamos en el fondo del río, pues la arena no tiende a moverse. Sin embargo, si nosotros movemos la arena a medida que va avanzando hacia la superficie tiende a moverse con mayor velocidad. ¿Listo? Entonces ahí el esfuerzo cortante, ¿quién lo hace? Lo hace la gravedad, debido a que el fluido pues se va moviendo hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Bueno, entonces esa es la diferencia entre un fluido, para que quede mejor explicado el concepto que acabamos de dar acá, ¿no? Acabamos de dar acá. Entonces uno lo que hace es compararlo con los sólidos. Bueno, entonces eso es lo que es un fluido. Ahora, una característica que tiene el fluido es el fluido como un continuo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, imaginemos que tenemos un pedazo, ¿sí? Un pedazo de masa, ¿listo? La cual está formada por partículas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos varias partículas. Pero ¿qué es lo que pasa con estas partículas? Estas partículas tienden a entrar, ¿sí? Si nosotros tomamos un pequeño diferencial de volumen, entonces esto se llama un diferencial de volumen, esto que tenemos acá, y ese lo vamos a simbolizar con la letra, con esto, diferencial de volumen. Para los que ya vieron cálculo diferencial, entonces ese es un dB, ¿listo? Y ese diferencial de volumen tiene una característica, es que es muy pequeño, ¿listo? Muy pequeño. Bueno, entonces si tomamos ese pequeño diferencial de volumen, pues hay partículas que salen de ese pequeño, de ese diferencial del volumen, pero también hay partículas que entran a ese diferencial del volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta cantidad o con la cantidad de masa acá? Pues que no es constante. Entonces, la masa, ¿sí? La masa no es constante. No es constante, ¿sí? Teniendo en cuenta de que hay partículas que entran y partículas que salen de ese pequeño diferencial de volumen, pero estamos hablando de algo muy pequeño. ¿Listo? Entonces hay que recordar una cosa. Entonces teniendo en cuenta ese pequeño diferencial de volumen, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la densidad? Entonces hay que recordar una cosa. Entonces, recordando, ¿sí? Entonces vamos a recordar que la densidad, pues, ¿cómo se define? La densidad, ¿sí? Se define por medio de esta letra. Esta letra se llama es una letra griega que es ρ, ¿listo? Y entonces esa densidad, recordemos que es igual a ¿quién? A la masa dividida entre el volumen. ¿Listo? Entonces recordemos que esto equivale a la masa y que esto equivale al volumen. Entonces, obviamente que si nosotros tomamos este pequeño diferencial de volumen en el cual entran y salen partículas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la densidad va a variar con respecto al volumen. Es decir, si nosotros trazamos una gráfica, ¿sí? Una gráfica de este estilo, en la cual aquí vamos a poner el volumen, ¿listo? Y en esta ponemos la densidad. Entonces, en ese pequeño diferencial de volumen, que podemos ponerlo acá como dB, entonces la densidad no va a permanecer constante, o sea, eso va a empezar, puede aumentar mucho, así como puede disminuir mucho, incluso llegando al mismo cero. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué pasa si tomamos un volumen mayor a ese? ¿Sí? Bueno, ese diferencial del volumen es de aproximadamente 10 a la menos 9 milímetros cúbicos, o sea, realmente ese diferencial de volumen es muy pequeño, y en ese diferencial de volumen, pues el número de partículas, ¿sí? El número de partículas
que pueden caber es aproximadamente de, entonces número de partículas, listo, es de aproximadamente 3 por 10 a las 7 moléculas. O sea, realmente es un número moléculas. ¿Listo? Entonces realmente es un número muy pequeño, ¿sí? Estamos hablando de un diferencial de volumen muy pequeño. Sin embargo, si yo tomo un elemento mucho más grande, ¿sí? Si por ejemplo, si yo tengo aquí ese diferencial de volumen que marcaba ahorita, ¿sí? Eso lo marcábamos como el dB, perdón, el dB, y si tomo un elemento mucho más grande, ¿sí? Un elemento mucho más grande, el cual es la región que ya contiene un fluido, esto lo llamamos región que contiene un fluido, región que contiene un fluido, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la densidad? Pues como el diferencial ya es muy grande, ¿listo? Entonces la densidad va a permanecer constante. Entonces quiere decir que para valores mayores que esto, la densidad ya va a ser constante, ¿listo? ¿Con respecto a quién? Con respecto al volumen, perdón, con respecto al volumen, ¿listo? Entonces, esta región es la región que se conoce como región microscópica, ¿sí? O incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre microscópica. ¿Listo? O sea, esa región de aquí hasta acá y bueno, y todo este pedazo. Mientras que esta región ya la conocemos como la región mesoscópica, ¿sí? Entonces, mesoscópica es mesoscópica, ¿listo? Mesoscópica es que es de nuestras dimensiones, ¿sí? Que nosotros podemos medir directamente, ¿listo? ¿Por qué? Porque ya también a dimensiones muy grandes o a volúmenes muy grandes, la densidad ya tiende a otro comportamiento, ¿sí? Que sería algo así, ¿listo? Entonces ya no permanece tan constante si existe aquí ya esta región la conocemos como macroscópica. ¿Listo? Entonces, macroscópica. ¿Listo? Entonces, bajo este aspecto, pues la densidad, ¿sí? La densidad, pues ya debemos definirla formalmente como quién. Entonces, densidad va a ser igual a quién? Al límite, ¿listo? ¿Cuándo quién? Cuando el volumen tiende a quién? A delta B, ¿listo? De, de la variación de la masa, ¿listo? Con respecto a quién? Con respecto al volumen, ¿listo? Entonces, esta es la definición formal de lo que es la densidad, ¿listo? Entonces, ¿en qué parte existe el continuo? Pues si el fluido es continuo, nosotros utilizamos, si el fluido es continuo, entonces nosotros utilizamos la definición, ¿sí? Porque ¿en dónde se hace el fluido continuo? Pues precisamente en la región mesoscópica, es decir, en la que podemos medir directamente, ¿listo? Entonces, si el fluido es continuo, en donde es la región mesoscópica, entonces podemos simplemente utilizar la definición que nos enseñaron de pequeño, ¿listo? La cual es la de masa sobre volumen. Obviamente que en este curso pues vamos a utilizar esta definición, ¿listo? La de masa sobre volumen. Bueno,
Entonces, esa es una característica o una propiedad de los fluidos. Otra propiedad de los fluidos, aquí el nombre ya lo indica, es el peso específico. Entonces, ¿qué es el peso específico? Entonces, es la razón, ¿sí? Es la razón entre el peso, acuérdese de mecánica clásica, que el peso se define como W, y esto es ¿qué? La masa del cuerpo, ¿sí? Por la gravedad, en este caso hablamos de la masa del fluido. Entonces es la razón entre el peso por unidad de volumen, por unidad de volumen. ¿Okay? Entonces, ¿cómo queda definido esto? Entonces, eso se representa por por la letra gamma, ¿listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, como me dicen que es el peso por unidad de volumen. Entonces, por unidad de volumen, entonces eso que va a ser igual. Entonces, el peso es la masa multiplicada por la gravedad sobre el volumen. ¿Listo? Y nosotros sabemos que la masa sobre el volumen es ¿quién? Pues lo acabamos de definir, que es la densidad. Entonces, esto se puede escribir igual a densidad por gravedad. Por gravedad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se define como el peso específico de una sustancia. ¿Listo? La densidad por gravedad. ¿Listo? Esto se va a utilizar en la parte de estática de fluidos. Bueno, ahora, otra propiedad es la gravedad específica. Entonces, es la razón entre la densidad de un fluido de referencia. ¿Listo? Referencia. Entonces, ¿cuáles son los fluidos de referencia? Pues el más abundante, pues ¿cuál es? El H2O, ¿cierto? Para líquidos. ¿Listo? Y el otro será el aire para gases, ¿no? Entonces es la razón entre la densidad de un fluido de referencia y un fluido. Cualquiera, ¿listo? Entonces, ese lo simbolizan por lo general como SG, Specific Gravity, ¿sí? Entonces, la del gas, ¿a qué va a ser igual? La del gas va a ser igual a la densidad del gas sobre la densidad del aire. ¿Listo? Densidad del aire. Entonces, recuerde que la densidad del aire equivale a 1.2 gramos por centímetro cúbico. Ya ahorita vamos a ver unidades. En la siguiente sección vemos unidades, ¿listo? Y la gravedad específica, ¿sí? Entonces, para líquidos, entonces, para líquidos, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la densidad del líquido que usted esté analizando, ¿listo? Puede ser aceite, glicerina, sobre la densidad del agua. Entonces, densidad del agua. ¿Listo? Entonces, estas son las ecuaciones que se pueden estar utilizando cuando le pregunten qué es gravedad específica. ¿Listo? Asimismo, existe otra propiedad, que esta propiedad es la viscosidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? Entonces, cuando un fluido es deformado, cuando un fluido es deformado,
¿Listo? ¿Qué pasa? Pues genera una tensión, este genera una tensión, ¿no? Tiende a, o sea, todo objeto tiende a no deformarse, así sea muy pequeña, pero digamos los fluidos tienden a no deformarse, pero entonces es muy fácil deformarlos, ¿no? Sin embargo, genera una tensión, ¿listo? Una tensión, genera una tensión que es inversamente proporcional, que es inversamente proporcional, a una propiedad llamada coeficiente de viscosidad. ¿Listo? Entonces, lo voy a escribir con otro color, entonces llamada coeficiente, ¿listo? De viscosidad, ¿listo? Y ese por lo general se representa por mu, ¿listo? Esta es la letra mu del alfabeto griego. Ese coeficiente de viscosidad se representa por esta letra mu, ¿listo? Entonces, ese coeficiente de viscosidad, entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, imaginemos que nosotros estamos deformando un fluido, ¿sí? Entonces vamos a trazar unas coordenadas sobre el fluido. Entonces aquí está mi coordenada, ¿listo? Y aquí voy a representar el fluido con azul, ¿listo? Entonces ese es el fluido con azul. Entonces, lo que les decía al principio, entonces se forma un campo de velocidades, ¿listo? Entonces se forma un campo de velocidades en el fluido, ¿sí? Entonces, ¿eso qué representa? Esto representa que existe mayor velocidad en esta zona de arriba que en esta zona de abajo. Por lo tanto, existe una fricción interna entre las capas del fluido, es decir, existe una fricción entre este campo de velocidad y este campo de velocidad, entre este campo de velocidad y y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que realmente se le conoce como la viscosidad. Obviamente que si yo aplico una tensión tau así, un esfuerzo constante tau, ¿listo? Entonces, aquí estoy definiendo esto como una coordenada y, ¿listo? Entonces, bajo este aspecto, pues, ¿qué pasa con el campo de velocidad? Pues que va a depender de esta altura y, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el campo, ¿sí? De velocidad, ¿listo? Velocidad depende de la posición. ¿Listo? O sea, es como les decía el ejemplo del río. En el fondo la arena está quieta, sin embargo, si usted agita la arena, se va a dar cuenta que hacia la superficie la arena tiende a moverse con el caudal del río. ¿Listo? Entonces, si el campo de velocidad depende de la posición, este campo de velocidad por lo general se simboliza como U. ¿Listo? Entonces, U va a depender de quién, o es una función que depende de y, ¿listo? Entonces la relación entre ese esfuerzo cortante y este campo de velocidad va a ser ¿qué? Entonces ese esfuerzo cortante va a ser igual a ¿quién? Al coeficiente de viscosidad, ¿listo? Multiplicado por la variación, como está variando el campo de velocidad con respecto a la altura, ¿cierto? Entonces esto lo escribimos como la variación de U con respecto a Y. ¿Listo? Acuérdense en cálculo diferencial que esto significa la variación de una variable con respecto a otra variable.
No se preocupen por esta ecuación no creo que lo utilicemos a lo largo del curso, pero es bueno tenerla presente o cómo se relacionan las cantidades de un fluido que tiene viscosidad. Sin embargo, nosotros en el curso pues no vamos a manejar un poco de viscosidad, simplemente esto es para que lo tengan en cuenta por si en un trabajo de ingeniería o de una materia de ciencias básicas trabaja viscosidad. ¿Listo? Entonces existen tablas de viscosidades, estas sí las vamos a utilizar para la parte de unidades. ¿Listo? Entonces aquí vemos diferentes valores de la viscosidad. Entonces tenemos la viscosidad del hidrógeno. ¿Listo? Aquí tenemos la razón entre la viscosidad de esta sustancia y la del hidrógeno. H2 es hidrógeno, ¿no? Entonces por eso aquí nos da 1. La razón entre el aire, entre la gasolina, el agua, el alcohol etílico, el mercurio, que es una de las viscosidades que más se manejan, la glicerina, etcétera, etcétera. Aquí vemos otro coeficiente. Este coeficiente se llama el coeficiente de viscosidad cinemática. Ya lo voy a aclarar ahorita, ¿listo? En la siguiente propiedad, ¿listo? Y así adicionalmente tenemos la razón entre esos dos, ¿listo? Adicionalmente tenemos la densidad, ¿no? En kilogramos por metro cúbico. Entonces, qué pena, por acá me había equivocado, la densidad del aire es kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Acá, ¿dónde es que estaba? Acá en la gravedad específica. Esto es kilogramo, ¿sí? Para que lo corrijan. Qué pena, kilogramo por metro cúbico. 1.2 kilogramos, sí, claro, por metro cúbico. Listo, qué pena ahí me equivoqué. Entonces, para que corrijan esa parte de ahí. Listo. Entonces, esa es la tabla de viscosidades, entonces es bueno que la tengan presente para el trabajo con unidades. ¿Listo? Bueno, y ya la última propiedad es el número de Reynolds. Entonces, ¿qué significa esto del número de Reynolds? Entonces, los fluidos se comportan de dos formas cuando están en movimiento. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, una superficie sobre la cual se desplaza un fluido, digamos esta superficie, y aquí por encima se desplaza un fluido. Entonces, antes de que toque la superficie, el fluido se desplaza con una velocidad, o el campo de velocidad se desplaza común y corriente. ¿Listo? O sea, bueno, esperen, borramos esto y hacemos las líneas bien hechas. Entonces se desplaza sin alterarse, ¿sí? O sea, las líneas de flujo tienen la misma velocidad. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, esas líneas de flujo, bueno, este es un flujo U, ¿listo? Que vamos a llamar U. Pero entonces, apenas entran en contacto, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber fricción con la superficie y estas líneas de flujo van a tender a alterarse, ¿no? Entonces, el campo de velocidad, pues, va a cambiar, ¿no? Entonces, cambia a lo largo que se mueve sobre la placa, ¿listo? Entonces se va a crear una región, ¿sí? Una región de esta forma, donde esta región es una región viscosa. Esto es la región viscosa, que por efectos de la fricción con la superficie, pues se genera esa región. Entonces, obviamente que el campo de velocidades se va a ir alterando a medida que se mueven sobre esa superficie. Aquí en la primera parte, ¿sí? El campo de velocidades, las líneas de campo se pueden visualizar. Esta parte del flujo, ¿sí? Esa parte del flujo en las cuales las líneas se pueden visualizar bien. Por ejemplo, cuando se abre la llave, al principio sale una línea
muy recta, ¿sí? Entonces esa parte, o cuando se fuma cigarrillo, al principio sale una línea muy bien definida. Entonces esa línea muy bien definida se le conoce como flujo laminar. ¿Listo? Flujo laminar, ¿por qué? Pues porque el flujo se puede diferenciar entre láminas, ¿listo? Entonces por eso se llama flujo laminar. Sin embargo, después de cierta región o después de cierta distancia, esa capa límite se altera y el flujo laminar, ¿qué pasa? ¿No? Como pasa en el cigarrillo, después de esa línea recta, ya se empiezan a formar vórtices en líneas blancas. Entonces, lo que va a pasar es que las partículas se mueven aleatoriamente. Entonces, esa región en las cuales las partículas se mueven aleatoriamente se llama flujo turbulento. Flujo turbulento. ¿Listo? Entonces, esta es la región de flujo turbulento. ¿Listo? Entonces, el número de Reynolds define cuando el flujo es laminar y cuando el flujo es turbulento. ¿Listo? No voy a entrar en detalles del cuál es el valor del número del Reynolds cuando se comporta flujo laminar y flujo turbulento, porque eso depende de las características del fluido. ¿Listo? Entonces, pero sí voy a dar la ecuación para ese número de Reynolds y pues usted como ingeniero, si algún día va a trabajar con un fluido, pues puede ir a buscar el número de Reynolds para distintos tipos de materiales. Entonces, ¿cómo se define el número de Reynolds? Entonces, el número de Reynolds es RE, ¿sí? Y esto que va a ser igual a la densidad, ¿sí? Por U, donde U es el campo de velocidad antes de que toque esa región, ¿listo? Por la longitud. ¿Cuál es esa longitud? Pues la longitud es la que tenemos de acá hasta acá, ¿listo? Esa va a ser nuestra longitud, esta de acá. Y podemos poner una flecha, ¿listo? Esa es la longitud de la que estamos hablando. Aquí ponemos esto. Entonces esa es la longitud, ¿listo? Entonces la densidad del fluido por U por L, y esto dividido entre el coeficiente de viscosidad, ¿listo? O podemos escribirlo de otra manera, ¿listo? Donde esto va a ser igual a ¿quién? A U por L sobre mu, que este mu lo vimos aquí en la tabla, ¿listo? Bueno, sí. Bueno, listo. Y ese, donde mu se le llama, como les decía ahorita, entonces ese va a ser la viscosidad cinemática. ¿Listo? ¿Y por qué se llama cinemática? Porque las unidades de eso, si nosotros observamos acá, es longitud sobre segundo. Entonces no depende de unidades de masa. ¿Listo? Por eso se llama viscosidad cinemática. ¿Por qué qué? Porque no depende de las unidades de masa. No depende de unidades de masa. ¿Listo? Por eso se llama cinemática. Por eso cuando usted estudia mecánica clásica, ve una parte cinemática en la cual no interfiere la masa, y ve una parte que se llama dinámica en la cual sí interfiere la masa. ¿Listo? Bueno, entonces con esto dejamos lo que son la introducción a los fluidos.